first week I was here, we were kind of going around trying to find all the stuff we needed. I made a type of clay here from Chacala, and we got sand and grog for raku firings and all sorts of different stuff, bricks for the building a kiln, and we've just been very resourceful and trying to capitalize on everything. Que estamos muy contentos de estar aquí, igual compartir el conocimiento, ver las distintas formas que se trabajan en otros lugares o los distintos materiales que puedan utilizar. They all have a lot of experience and a lot of knowledge that they are willing to share and hand down. Yo no he practicado el torno y pues es algo que me gustaría empezar. Very grateful to be able to be a part of the residency and get to spend time down here in Chacala and learn something from the other artists. En Gobi se preparan con fórmulas usando tierras o barro y fundentes. A base de una fórmula se hace cada color, cada engobe. Y son los que posteriormente se utilizan ya cuando la pieza ya está seca o a punto de cuero. Sí, y ya ahí ya se le puede aplicar el engobe. La cerámica es una técnica ancestral. Se trabaja con arcillas y con diferentes minerales y óxidos. Se cree que fue de los primeros materiales que se trabajaron de la aparición del ser humano en la prehistoria, por ser el material más maleable. La cerámica nos ha conectado desde la prehistoria a todos los pueblos de todos los rincones del mundo. Si la gente analizara lo que es una arcilla natural primigenia, salida de la tierra, hay un porcentaje equivalente a lo que forma la química inorgánica del cuerpo humano. Tenemos silicio, tenemos hierro, tenemos muchas cosas en el cuerpo, y el barro, para hacer barro, tiene que tener casi la proporción que tiene el cuerpo humano. Hay una técnica dentro de la cerámica que es elaborar esmaltes a base de cenizas de hueso, silicio, sílica, que es el 60% del barro y es lo que tenemos de forma natural en nuestro cuerpo. Nosotros somos barro. En la filosofía popular se dice: polvo eres y en jarro te convertirás. Las técnicas son muy semejantes las que usamos uno y otro ceramista. Por ejemplo, el pastillaje empleado en esta pieza, la intervención de esta otra empleando estas figuras que además, y entre paréntesis, son unas obras de arte porque se ve que se hizo con mucha soltura y que se integran totalmente a la pieza. Estas están la mayoría vidriadas. Eso es lo único que la diferencia a una pieza de baja temperatura, que es lo que yo trabajo. What I notice about Froland's work is the impact of the size that there is on your first impression. And what I notice first of all is all the textures, the richly textured pieces throughout the whole sculpture. And what I find especially interesting is the how he has made the clay look like it's draping and falling naturally, even though clay is very hard. So he's being able to create the softness of it. What I also like is how he's created a backdrop here for the piece. It helps to frame it, and it's just, there, and it's lovely to look at.
The textures, he's got textures in all his pieces, very richly textured, especially this one too, and so many different parts to it that you really do get the impression of the movement of the piece, the creature's, almost the creature's spirit. Linda es una ceramista para mí con un gran talento porque ella domina el racú en especial y es una técnica milenaria, pero también domina el craquel. Luego el manejo del torno, cómo las formas van surgiendo de una simple bola de barro y luego esa iridiscencia también se le da los efectos del racú. Así que el racú es como un aliado y cómplice entre el ceramista y el horno. Ahí está otro. Es más falta. Así. Sóplele. Janet es una ceramista que emplea mucho el color natural de las arcillas, se muestra aquí en esta terracota, pero también maneja muchísimo el decorado inciso, como se ve en los pectorales de estas dos figuras zoomorfas. En la antropomorfa lo mismo. Le gusta mucho decorar las piezas, hacerle intervenciones con incisos y además utiliza también el salpicado, que eso realza la pieza realmente. The first step to glazing this raku piece is to use colors. A red to the edges of, or to the inside of the piece, and then all of the sculptural pieces will be mostly red, and then the edges are going to be outlined in black. And the main piece, the lower piece, is going to be glazed with a transparent glaze and put into a raku kiln with reduction. And the finished piece will look something like this. So you can see the interior, the red with the black outline, and then the reduction process gives us that lovely black line pattern that you see in the piece. And those line patterns are purely accidental. You have no idea how it's going to turn out. When you take a piece out of the kiln, it is exposed immediately to cold air, and that makes the glaze shrink and crack over the clay body. And it's those cracks that you want to have happen, because when you put it into the reduction kiln, into the garbage can with combustibles, it's the smoke that's going to go into all those cracks, and that is the end result, which is what you want to have for this particular piece.
ceramistas que vinieron a trabajar.